uso de la videollamada para pasar lista, por favor, por el chat. Y mientras, en lo que pasan lista, se va preparando el equipo para exponer, ¿verdad? Por ahí estamos con las exposiciones. Vamos a... ¿Qué equipo comienza, jóvenes? Oh, sí, cierto, ¿verdad? Que el equipo 3 por ahí fue muy abrupta el cierre, ¿verdad? Llevábamos una secuencia muy buena de lo que viene siendo las exposiciones anterior y también esta. Y les comentaba que precisamente, ¿verdad? Sin problema, realizaran la conclusión para que iniciara el siguiente equipo. El equipo 3 está listo con su conclusión, jóvenes, sobre todo para una retroalimentación rápida del tema y que incluya su conclusión. ¿Es correcto? Bueno, así ya nada más faltaba decir que, bueno, de mi parte la conclusión es que... ¿Cuál era el nombre del tema para empezar? Era máquinas para medición lineal. Ok. Recuérdenos un poquito y concluye. Bueno, en lo que vimos la exposición anterior del tema de máquinas para medición lineal, fue el concepto de qué es la medición lineal, que básicamente se basa en medir longitudes, metros, centímetros, pero eso ya depende del sistema de unidades que utilicemos y que actualmente estamos utilizando el sistema internacional, que son las unidades que antes mencioné, los centímetros, los metros, y bueno, ya los conocemos básicamente. También dimos algunas explicaciones de lo que es el micrómetro, sus partes, el vernier de igual manera. No sé si mis compañeros me puedan apoyar con las otras máquinas que vimos en la exposición. ¿Qué pasó? ¿No hay nadie en tu equipo? Sí, es una disculpa, tenía problemas con el micrófono. Listo, tenemos el milímetro de Hirt y el indicador de carátula, el comparador óptico, la máquina de medición por coordenadas, el medidor láser, y esas fueron las principales que tomamos en cuenta. Bueno, sí, la investigación que hicimos fueron las máquinas que, bueno, pudimos encontrar y les dimos a explicar en la exposición pasada. Y como conclusión de parte mía, es que las máquinas de medición lineal jugaron un papel muy importante al momento de desarrollar todo esto de metrología y las mediciones, ya que estas herramientas y máquinas facilitaron toda lo que es la medición y la precisión al momento de medir en cuanto a unidades de longitud. No sé si mis compañeros quieran agregar algo, si no ya sería todo. ¿Es toda la conclusión? Expusieron mucho mejor de la conclusión, compañeros. ¿Qué pasó? No la prepararon, se me hace. Sí, es que creo que mis compañeros están teniendo problemas de internet, no sé. ¿Todos? A ver, ¿quién es del equipo 3? Sí, yo también, profe, y como conclusión podría poner que, por ejemplo, a mí me tocó exponer el milímetro de Hirt, que fue una máquina muy antigua,
que pues no se encontró mucha información, de hecho no encontré ni siquiera muchas imágenes sobre este artefacto, pero pues ayudó para el desarrollo de las siguientes máquinas, que este era analógico, y después me tocó exponer la máquina de medición por coordenadas. Este es un instrumento ya avanzado tecnológicamente, y pues sí, los instrumentos analógicos básicamente ayudaron a la evolución para que pudiéramos utilizar las máquinas como la máquina de medición por coordenadas, el medidor láser o el comparador óptico, que ya son máquinas tecnológicamente avanzadas y que ya son básicamente controladas por ordenador y con una precisión un poco mejor. Ok, ya le va dando más forma, ¿no? A lo que viene siendo todo lo que es la parte del tema. Luis Hernández dice que todas las máquinas fueron de gran ayuda, ya que pasaron a dar de manera más exacta las medidas gracias al uso de la tecnología. Esto en lugar de medir con las partes del cuerpo o de manera un poco subjetiva. Sin duda, ¿no? Porque pues ya mencionábamos, no eran medidas exactas si tu corpulencia, tus dimensiones, al ser más bajito, más chaparro, más llenito, etcétera, pues obviamente no te daba la misma distancia, las mismas longitudes, ¿no? Pensando en la brazada, en los pasos, etcétera, o sea, sí es complicado. A medida que se realiza la instrumentación, se desarrolla la instrumentación para cuantificar las magnitudes, pues obviamente se empieza a dar la precisión buscada. Saben bien ustedes, jóvenes, que para poder ensamblar un elemento con respecto a otro, es necesario precisamente la precisión de las longitudes o las dimensiones para poder que este elemento sea ensamblado no solamente con un componente, sino con varios componentes, como hoy en día lo podemos hacer. Ya al tener unas piezas metálicas o de plástico, polímero, ¿verdad? En las que se necesiten ser ensambladas, pues requiere precisamente la precisión desde el diseño, desde la fabricación, si son por medio de inyección de plástico, desde la fabricación del molde, por ejemplo, las dimensiones en el molde, ¿para qué? Para que puedan resultar los componentes y a su vez ser ensamblados, elemento con respecto a elemento. O sea, esa es la parte interesante, la parte importante, ¿no? Muy bien. Mira, te respondo a mi punto de vista, Mauricio. Toda precisión cuesta, ¿eh? ¿A qué te resumo mis palabras? A que toda precisión cuesta. La precisión cuesta es una cantidad cuantitativa también, monetaria. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos la tecnología suficiente para dar piezas exactas, para dar magnitudes exactas. Pero, obviamente, tiene que ser pagado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú crees que no existiera la precisión, el hombre hubiera llegado a la luna, el hombre hubiera hecho exploración en otros lugares, hubiese llegado, por ejemplo, satélites orbitando, si no embonaran las cosas. Si un avión, por ejemplo, un avión de combate, un Fórmula 1, ¿sí? Donde se requieren medidas exactas, precisas, esas se obtienen, ¿sí? Pero obviamente los instrumentos, la metodología de hacerlo cuesta. No lo van a hacer con una regla, no lo van a hacer con un vernier, un micrómetro, y ya, vaya que estoy hablando de instrumentos de medición que sin duda estamos hasta cierta precisión. Estamos hablando de centésimas, milésimas de pulgada.
¿Quieres mayor precisión? Tienes que pagar precisamente otro tipo de instrumentos para que puedas tener esa precisión. ¿Sí me explico? Entonces, hoy en día pues, se puede tener una alta precisión. Requerirías precisamente máquinas, dispositivos y personal, obviamente calificado, para garantizar esas lecturas, esas mediciones tan precisas que te puede sin duda llevar a la luna, que te pueda dar una máquina, ¿verdad? Como una máquina de combate, un avión de combate. No sé si me explico esa parte, ¿no? Inclusive hasta un reloj, por ejemplo, el Rolex, en el sentido de que su máquina se podría decir que es una máquina perfecta en el sentido del sistema de engranajes, son engranes pequeños para que te cuantifique el tiempo de manera exacta, se necesita esa precisión, esos maquinados, esas dimensiones precisas que obviamente pues, te permite realizar esos tipos de calidad de relojes. No sé si te respondo, Mauricio. Lo que hay, Mauricio, hay errores. Eso es lo que es inevitable. El error no necesariamente puede ser de medición, sino que tú mediste bien, ensamblaste muy bien, etcétera, pero a lo mejor no contemplaste algunas cargas, algún sometimiento a ese elemento, ¿sí? Que fue pues, cosas naturales, vibraciones, desgastes prematuros, elegiste el material no adecuado, se deformó, se desgastó, que provocó obviamente una falla, pero no se le puede atribuir precisamente a las mediciones, a la cuantificación, sino que puede ser, obviamente, como te lo acabo de comentar, un error. Y el error, pues dices, híjoles, ya en ese sentido, no fue la lectura de medición, no fue el ensamble, sino simple y sencillamente elegiste un mal material, elegiste el proceso inadecuado para fabricar ese elemento. ¿Sí me explico por dónde va también? O sea, también hay errores, obviamente, que están ajenos a las mediciones, sino simplemente es el comportamiento. ¿Sí? Un puente, ¿por qué se puede llegarse a caer? No es porque midió mal los arquitectos, los ingenieros, más bien hicieron sus cálculos mal. La forma de diseñar, los materiales, la no contemplación de las fuerzas excesivas que iba a estar sometidos los materiales, se vino abajo. ¿Sí te contesto, Mauricio? Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Muy buenos cuestionamientos, Mauricio. Ok, entonces comenzamos con el equipo de lleno, que es el equipo número 4. Sí, Jorge Eduardo. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Somos del equipo 5. Bueno, yo soy del equipo 5 y mi compañero Emilio Quiroga hizo, bueno, estuvimos haciendo la presentación desde que la encargó, pero por el momento no tiene luz, se le fue ya hace un tiempo y pues hasta me mandó video y todo que no tenía luz, pero sí participó en... Sí, no te preocupes, ya platiqué con él, se puso en contacto conmigo, ¿verdad? A él le voy a asignar, obviamente, otro tema que desarrolle, porque puesto que pues no va a presentar, o sea, si no presenta, pues obviamente no tiene la parte de... yo entiendo la parte que se trabajó y esto, pero es muy importante la finalización que comienza con la participación, la exposición, a fin de cuentas es eso. Entonces, con lo que le resolví a él es que va a hacer una exposición, porque él me decía pues que dejen el hueco, ¿no? Su participación vacía, pero pues no se puede, o sea, no se puede dejar el hueco así. Más bien ustedes lo van a tener que resolver como equipo y en su defecto él va a estar desarrollando otra exposición. Ok. Entonces, adelante, jóvenes, para que... ¿cómo se llama el tema que van a exponer ustedes?
Nos toca máquinas para medición angular 2.4. Ok, 2.4. Entonces sería el equipo 4, creo, ¿no? Bueno, Sí, profe. el equipo 4. Y luego de él, ¿quién sigue? O sea, para contemplar los equipos que faltantes, ¿no? Seguiría instrumentos básicos. Medici- Sí, mediciones eléctricas, ¿con qué punto? Con instrumentos básicos, instrumentos especiales, máquinas de medición. Sí, instrumentos básicos, luego especiales, luego de medición. ¿Alguien tiene instrumentos especiales? Mi equipo de medición eléctrica. Ok, instrumentos básicos. Nosotros, profe. Ok, así estamos bien en secuencia. Entonces, ahorita continuamos con máquinas para medición angular. Recuerden que mediciones lineales, estamos hablando de instrumentos básicos que me permita dar lecturas, ¿verdad? Como longitudes, pero que no lleve algún radio, que no lleve alguna inclinación o alguna medida radial, que obviamente pues ya tendríamos que utilizar otro tipo de instrumentos. Un instrumento lineal, pues un vernier, un instrumento lineal, un flexómetro, una regla, ese tipo de lecturas, ¿verdad? Con instrumentos. Ahora vamos a ver precisamente lo que nos depara con el equipo siguiente, ¿verdad? Con máquinas para medición angular. Entonces, adelante, jóvenes, dejamos micrófonos, audio y video, ¿verdad? Permítame, profe. Los que se acaban de incorporar, por favor, pasar lista por el video chat. ¿Sí se puede ver? Sí, joven. Ok. Bueno, pues nosotros somos el equipo 4. Nuestros integrantes son Hernández Soto Alejandro, Molina Espinosa Bruno, Mota Morales Luis Daniel y su servidor Núñez Rojas Carlos Alberto. Bueno, para empezar, ¿qué son las máquinas de medición angular? Estas máquinas pues nos ayudan a medir ángulos de cualquier tipo, ya sea de llanos, rectos, cualquier tipo de ángulo que conozcamos, pues estas máquinas nos ayudan a medirlo con bastante precisión. Y pues usan sistemas de medición angular como los hexagesimales, centimales y radiales. ¿Cómo funcionan estas máquinas? Hay un método que se llama método de palpación, que es cuando pues estas máquinas tienen contacto directamente con el cuerpo a medir y pues podemos observar bien cuál es la medida exacta, tal vez no con minutos ni segundos, pero sí con los grados de los ángulos, ¿no? Dale la siguiente. Bueno, yo les voy a presentar lo que son las máquinas e instrumentos de medición angular, algunos ejemplos y algunos instrumentos, y cómo funcionan. Como primer punto tenemos el transportador. Un transportador es un instrumento que mide ángulos en grados y que viene en dos presentaciones básicas. Transportador con forma semicircular graduada en 180 grados, el más común, el convencional que siempre usamos. Es más común que el circular, pero tiene la limitación de que al medir ángulos cóncavos se tiene que realizar una doble medición. Tenemos también el transportador con forma circular graduado en 360 grados, como el que podemos apreciar en la imagen. Para trazar un ángulo en grados se sitúa el centro del transportador en el vértice del ángulo y se alinea la parte derecha del radio.
con el lado inicial. Enseguida se marca con un lápiz el punto con la medida del ángulo deseado. Finalmente se retira el transportador y se traza con la regla desde el vértice hasta el punto previamente establecido, o un poco más largo según se desee el lado terminal del ángulo. Para medir un ángulo en grados, se alinea el lado inicial del ángulo con el radio derecho del transportador y se determina, en sentido contrario al de las manecillas del reloj, prolongado en caso de ser necesario los brazos del ángulo por tener mayor visibilidad. Estos son de mucha utilidad para diversas profesiones técnicas como son arquitectura, ingeniería, diseño gráfico y algunos otros puntos sobre diseño y dibujo. También en oficios suelen ser de mucha ayuda para el cálculo exacto de los ángulos de las estructuras y construcciones de escalas pequeñas y medianas, como por ejemplo también ingeniería civil y todo lo que tiene que ver con carpintería. Tenemos también el goniómetro universal. Este aparato está en forma de semicírculo o un círculo graduado de 180 o 360 grados. Es algo así como un transportador transportado junto con una regla. Para la lectura del goniómetro se requiere conocer cómo se usa la escala de nonio o Vernier, que ofrece una segunda escala para mayor precisión del resultado. El valor de la escala principal viene indicado en grados, que se inicia en 0, y luego se debe identificar otra línea que coincida con el segundo valor, que es en minutos. La combinación de ambos valores proporciona el resultado numérico. Para hacer la medición se coloca la regla apoyada con el extremo que se adapte mejor al ángulo que se desea medir. Luego se apoya el soporte del goniómetro en el ángulo adyacente de este. Se aflojan las tuercas para que deslice bien el brazo móvil y se procede a leer el valor del ángulo que se desee. Tenemos el astrolabio, uno muy común hace varios siglos, utilizado mayormente en la industria marítima. Este astrolabio sirve para medir la altura angular, se mide en grados de arco, de los objetos sobre el horizonte. Para medir se enfoca a través del sorbete el objeto, por ejemplo una estrella o un planeta. En ese momento la otra persona lee el número con la cuerda señala en la escala del astrolabio. Un poquito de historia. El astrolabio fue usado por navegantes, astrónomos y científicos en general para localizar los astros y observar su movimiento, para determinar hora a partir de la latitud, o viceversa. También los marineros musulmanes a menudo lo usaban también para calcular el horario de oración y localizar la dirección de la Meca, una gran ciudad para los musulmanes. Por otra parte, tenemos la escuadra universal. Esta escuadra permite determinar y transferir distancias y ángulos con facilidad. También se utiliza en los trabajos de trazo, consiste en una regla graduada, un cabezal de escuadra, un transportador de bisel y un cabezal centrador. La regla graduada se combina con las otras tres partes de la escuadra universal para diversas operaciones de trazo, preparación o inspección. El cabezal de escuadra y la regla que forma la escuadra básica universal puede utilizarse para trazar líneas paralelas a un borde. También se usa para trazar ángulos de 45 y 90 grados con respecto a un borde. El cabezal de escuadra puede moverse a lo largo de la regla y a cualquier posición. Dicho cabezal también puede emplearse para verificar ángulos de 45 y 90 grados para medir profundidades. Cuando se monta la regla, el transportador de bisel sirve para trazar y verificar diversos ángulos. La precisión de este transportador es de más o menos 30 grados y minutos. Por otra parte, tenemos el inclinómetro, que este es un instrumento usado por la topografía, por la aviación y por los navíos, y sirve para medir la inclinación del plano con respecto a la horizontal. En términos navales, el inclinómetro permite medir el grado de escora de un buque respecto a su eje radial o el grado de inclinación longitudinal o axial. En la industria aeronáutica también se puede utilizar mucho y permite al piloto conocer la posición de las alas respecto del falso horizonte del instrumento. También tenemos un medidor digital de ángulos, este es un poquito más nuevo. Permite medir inclinaciones de superficies horizontales y verticales con exactitud y de manera práctica. El inclinómetro digital cuenta con una pantalla donde muestra el valor registrado por el sensor de inclinación y la unidad de medida utilizada. La información mostrada en la pantalla gira hasta 180, según la posición en la que se mantenga el aparato de medición, facilitando la lectura del valor registrado. Y para poder utilizar estos instrumentos de medición angular, tenemos que saber lo más básico sobre los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la porción de plano comprendida entre dos semirectas que tienen un origen común. Los tres elementos principales de un ángulo
son sus líneas, o sea, sus lados, los segmentos, por así decirlo. Tenemos el vértice, donde estos se unen, los lados se unen, y la amplitud, que se podría decir como el ángulo A o el ángulo B, como se puede apreciar en la imagen. Y para localizar un ángulo en algún texto, se le suele colocar un pequeño simbolito arriba, ya sea mayúscula, minúscula o alguna letra griega. También tenemos los tipos de ángulos, como podemos apreciar en la imagen. Tenemos ángulos nulos, en los que no miden nada, o sea, 0 grados. Tenemos otra clasificación, ángulos convexos, que miden menos de 180. Ángulo agudo de 90 grados, ángulo agudo, menos de 90. Ángulo recto de 90 y obtuso de 90 a 180. Ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Ángulo cóncavo de 180 hasta 360. Y ángulo completo o perigonal, que es un ángulo de 360, o sea, el círculo completo. Las mediciones angulares tienen gran importancia y aplicación en la metrología dimensional, pues son fundamentales en la definición de muchos de los parámetros de forma, además de emplearse para determinar las características de orientación de líneas, ejes, planos y dividir el círculo en sectores. Algunos conceptos más que se pueden utilizar en geometría y los ángulos son los siguientes. Tenemos el radián, que se puede utilizar para medir grados sexagesimales o grados centesimales. Pueden estar definidos sobre superficies planas, trigonometría plana o curvas, trigonometría esférica. También tenemos el ángulo diedro, que es el espacio comprendido entre dos semiplanos, cuyo origen común es una recta, utilizado mucho en la ingeniería y los cálculos, todo eso. Un ángulo sólido es el que abarca un ángulo visto desde un punto dado, midiendo su tamaño aparente. También tenemos que el ángulo también se utiliza para designar la medición de un ángulo o de una rotación. Esta medida es la relación entre la longitud de un arco circular y su radio. En el caso de un ángulo geométrico, el arco está centrado en el vértice y delimitado por sus lados. En el caso de una rotación, el arco está centrado por... Sí, ya es todo. Ahora los dejo con mi compañero. Bueno, continuamos con los sistemas de medición angular y para empezar, ¿qué son? Pues se entiende por sistemas de medición angular la clase de mediciones sobre un arco de circunferencia en un plano, es decir, que son quienes determinan el valor del ángulo del arco y son aquellos, un concepto básico en el estudio de la trigonometría. Estos sistemas son con los que bajo sus medidas y especificaciones nos podemos obtener el valor del ángulo. Y para poder medir la apertura de un ángulo se crearon los sistemas de medición angular. Estos consisten en dividir la circunferencia en partes iguales y compararlas con el ángulo. El número de unidades que formen el ángulo será la medida de este, según el sistema de medición que usemos. Para estos existen 3 tipos de sistemas de medición angular y son los siguientes. El primero es el sistema sexagesimal o inglés, que es el que normalmente usamos. Tiene como unidad al grado sexagesimal, un grado, y es el resultado de dividir el ángulo en una vuelta de 360 partes iguales. El concepto del grado sexagesimal parte de que un ángulo recto tiene 90 grados, es decir, sexagesimales, y sus divisiones son el minuto sexagesimal, el segundo sexagesimal, y esos ahorita los explico más o menos. El grado sexagesimal también se divide en subunidades, y esas son para medir, se usan para expresar las medidas de ángulos menores a un grado. Estos son que un ángulo recto tiene 90 grados sexagesimales. Un grado sexagesimal tiene 60 minutos sexagesimales y un minuto sexagesimal tiene 60 segundos sexagesimales. Los minutos se expresan con una comillita, así como están sobre el primer ejemplo. Y el segundo sexagesimal se representa con 2 comillas. Ok. El que sigue es el sistema centesimal o el francés, y este es aquel que tiene como unidad el grado centesimal, el cual es el resultado de dividir el ángulo de una vuelta en 400 partes iguales. Analógicamente, el sistema sexagesimal, el grado centesimal se subdivide en minuto centesimal y en segundo centesimal. Este también es conocido como gradián, o en plural gradianes, y es una unidad de medida de ángulos planos.
alterna al grado sexagesimal y como no pertenece al Sistema Internacional de Unidades, el valor se define como el ángulo central de un arco cuya longitud es igual a 1 entre 400, en la diferencia, que es lo que les acabo de explicar. Y también se divide un grado centesimal, se divide en 100 minutos centesimales, y un minuto centesimal se divide en 100 segundos centesimales, como está la simbología abajo. La siguiente, por favor. Y por último tenemos el sistema radial o el internacional. Y este tiene como unidad de medida un radián, definido como la medida del ángulo central, donde la longitud del arco que subtiende es igual al radio de la circunferencia que contiene. Para existía una denominación anterior de esta unidad como grado centígrado. Y para evitar confusiones, en 1948 la unidad homónima de temperatura del mismo nombre pasó a denominarse oficialmente grados Celsius. Por eso hay una confusión entre grados Celsius y centígrados, pero es básicamente lo mismo. Este sistema tiene, como ya lo dije, la unidad del radián y la longitud de la circunferencia se divide entre pi por 2 al radio. La que sigue, por favor. Entre estos sistemas de medición angular existen las conversiones para pasar de uno a otro, y para ello hay que tener en cuenta los factores de conversión, que son un metro equivale a una vuelta de 360 grados, de 400 grados centesimales y de 2 pi radianes, que es el del centesimal. Y esto simplificado tenemos que son 180 grados, es decir, la mitad, 200 grados centesimales y pi radianes sexagesimales. No, el sexagesimal es el primero, este es el radiales. Y aquí está la fórmula o la reacción que se utiliza para la conversión. Bueno, ahora tenemos el subtema de áreas de aplicación. Las áreas de aplicación incluyen motores eléctricos, máquinas textiles, máquinas de impresión, maquinaria para la madera. Básicamente, toda área o toda industria que necesite realizar una máquina. Cualquier máquina tiene que ver con un ángulo para la realización de dichas cosas o simplemente para la realización de la misma máquina. Incluye la construcción, robots, dispositivos de manipulación, así como los diferentes dispositivos de medición, verificación e inspección. Incluso para realizar los instrumentos de medición se necesitan los ángulos. O sea, para realizar la herramienta con la que se miden los ángulos, se necesitan los mismos ángulos. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de cómo se podría ver un uso de el área de una aplicación. Es la máquina de medición angular, cuenta con un sistema mediante el cual hacen contacto sobre las piezas al medir lo que es llamado sistema de palpación. Cada vez que un sistema de palpación hace contacto con la pieza a medir, mesurando, se adquiere un dato de medición X, Y, Z. Aquí tenemos el primer ejemplo, tenemos una escalera, cuando hacen la medición de una escalera. El segundo ejemplo es como una tipo chimenea, más o menos así alcancé a ver. Y la tercera es de estas ventanas que generalmente vemos en las películas de Estados Unidos. Esas ventanas donde es una ventana pero en una pared inclinada. Con este tipo de máquinas podemos ver más exactamente el área de aplicación de este tipo de medición, la medición angular. Y bueno, ya por último tenemos la conclusión, que es, la voy a leer básicamente. Actualmente se utilizan estas herramientas casi en todas las máquinas de una empresa, mejor dicho, de una ensambladora.
Cada línea de ensamblaje automática cuenta con máquinas que fueron realizadas con medición angular. Lo que antes comentaba, que básicamente todas las máquinas se hacen con esta medición. Este tipo de medición la utilizamos desde hacer un cambio de horario, las estaciones del año, la medición del tiempo en la Tierra. Básicamente todo el movimiento que realiza la Tierra, rotación y traslación, se necesitan calcular los ángulos. Y estos cálculos sirven para las estaciones, para los años, para el año bisiesto, para calcular la hora. Los cambios de horario es dependiendo de la posición, del ángulo del Sol y de la Tierra, etcétera, etcétera. Hasta las cosas simples como la realización de las paredes de una casa o cualquier estructura fueron realizados con medición angular. Cualquier cosa, cualquier cuadrado, cualquier figura geométrica básicamente tiene una medición angular. Cualquier cosa que sea en una tercera dimensión obviamente va a tener medición angular. Así que a partir de una, podría decir, segunda o tercera dimensión, ya se necesita una medición angular. No sé si mis compañeros quieren decir una conclusión personal. Pues sí, pues ya concluyendo, pues tenemos que las máquinas de medición angular son importantes en todo el ámbito. Por ejemplo, nosotros en el ámbito de ingeniería se puede ver demasiado en el ámbito de la mecatrónica, como tienes que construir algún tipo de robot, hacer algún tipo de, algún tipo de brazo con cierto tipo de ángulo para que pueda flexionarlo y moverse fácilmente. Tenemos también que estas máquinas se remontan desde hace bastantes años, es decir, que llevan usándose desde hace varios años e inclusive siglos, por lo cual se han adaptado a las necesidades básicas de hoy en día, cumpliendo más y más propósitos para lograr ambientes de trabajo adaptables. Bueno, yo como conclusión puedo obtener que gracias a las máquinas y los sistemas que han ido evolucionando y surgiendo conforme a los tiempos, es que hoy en día tenemos tan precisas mediciones y cálculos. Por ello es necesario el uso de estas máquinas, herramientas y sistemas para así lograr la precisión y la normalización de básicamente todo lo que nos rodea. Bueno, yo por mi parte, pues hacer un poco de hincapié, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, más bien, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos desarrollado estas máquinas de medición angular o si no hubiéramos tenido noción de que los ángulos tan solo existían? Si encontramos en todas las figuras, en todos los objetos, los ángulos, ¿qué hubiera pasado si no nos percatáramos de ello? Pues así como pusimos el ejemplo de las paredes de una casa, ni siquiera seríamos capaces de levantarlas sin que se cayeran, ¿no? Porque ganaría el peso o cosas así. Entonces, los ángulos están presentes en toda nuestra vida y desde que morimos hasta que nacimos, ¿no? Siempre los vamos a tener ahí y siempre vamos a estar haciendo uso de ellos, aunque sea inconscientemente. Y bueno, pues ya sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien. Una pregunta al equipo. Por ejemplo, si nosotros, obviamente ya conocemos lo que son las magnitudes con instrumentos lineales. En este caso, obviamente, angulares. La pregunta sería, ¿tiene ustedes noción? Obviamente por aquí mencionaron algo, pero ya en la realidad, por ejemplo, el uso de precisamente estos instrumentos, ¿en dónde los podríamos usar? ¿Dónde se podrían utilizar? ¿En qué áreas? Y si saben en algo en específico. ¿Se refiere a las áreas de aplicación? Sí, áreas de aplicación y ya detectando esa área de aplicación en algo en específico. Por ejemplo, lo más común sería la realización de automotriz, ¿okay? En la área de llantas, de estos neumáticos. Ahí cada neumático tiene diferentes cuestiones de durabilidad, de los materiales incluso, así que eso también dependería mucho de
los ángulos, de cuánto, si es más grande la llanta, si el radio es más grande, si por X o por Y razón. No sé si un ejemplo claro podría ser en las bicicletas. Hay unas bicicletas que sus llantas son de montaña, de carreras, que son más angostas, pero tienen el radio más grande. Todo eso lo tiene que ver con los ángulos de medición. No sé si queda clara su duda, profesor. Muy bien, Mauricio, agradecemos tu intervención y sobre todo, pues obviamente, así por áreas de especialidad, ¿verdad? Vamos a tener que utilizar estos instrumentos de medición. Fíjense que por ahí, obviamente, una de las mediciones, a veces para corroborar una medición ya establecida, en este caso es un radio, un ángulo, jóvenes. Y tan solo para la fabricación ya hay instrumentos sin ningún problema. También hay instrumentos precisamente para verificar que tengas ese radio adecuado, que tengas esa inclinación adecuada, ya que obviamente es evidente que se requiere para el buen funcionamiento, como bien decía su compañero. Aquí lo interesante es, uno, saber cómo lo puedo yo, cómo puedo hacer una lectura, una medición eficaz. Yo, por ejemplo, para mi experiencia de manera práctica, mi experiencia laboral, ¿sí? Yo a veces teníamos herramientales, ¿verdad? Trabajaba lo que viene siendo troqueles. Entonces, utilizaba punzón y matriz, ¿sí? Punzones y matrices. Hubo una ocasión un problema muy grave, que la máquina era una máquina tipo alemana, fabricación alemana, muy robusta, era un troquel de tres, le llamamos tres bocas, es decir, ¿por qué tres bocas? O por qué tres, de tres, ¿cómo llamarle? Para que ustedes me lo entiendan, salían tres piezas en un solo golpe, ¿sí? Un troquel ahí se llaman progresivos, que necesitan 2 o 3 troqueles para poder terminar una pieza. Y normalmente hay troqueles que de una sola pieza sale un bote, un elemento. Acá teníamos un troquel, una máquina muy robusta, que tenía tres bocas, es decir, en un cierre salían 3 productos. ¿Sí me expliqué? 3 piezas en un simple cierre, en un ciclo. Aquí el problema que se presentó es de que un punzón, un herramental fabricado de aleación, se nos empezaba a romper, que es el punzón. Y entonces se rompía, se cambiaba, se volvía a romper, no sé, a la hora y media se volvía a romper, otro a las 3 horas se rompía, y no teníamos refacciones para estar soportando esa ruptura. Se decidió parar la máquina y para determinar las causas. Ahí es donde entra tu servidor, ¿verdad? Me asignan
Yo era el ingeniero de proyectos y me asignan el darle la solución a esa problemática. No fue nada sencillo en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso era apenas entrar al conocimiento de los troqueles. Sí, tenía un año ya diseñando parte y supervisando la fabricación de los troqueles. Entonces, en ese entonces, poder entender, entonces, un año no es nada, jóvenes, para poder comprender el abismo de todo un proceso, ¿no? Todo lo que lleva, todo lo que acarrea, toda la problemática, darle soluciones, entender muchas cosas. La teoría la puedes entender, pero la práctica es donde es muy complicado relacionar lo que hay en los libros, lo que te puede enseñar un profesor en una escuela, a lo que es la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, obviamente los profesores no tenemos las herramientas, los dispositivos, los equipos que hay en la industria o en un laboratorio de investigación. Bueno, para hacerlas corto, se empieza a romper lo que es el punzón. El punzón, imagínense como si fuese 2 cilindros, uno más grande y uno más delgadito, como si fuese un tipo hongo. O sea, tiene un diámetro más delgado, luego un diámetro mucho mayor, ¿sale? Y exactamente donde se cambiaba el diámetro, existía la ruptura. Empezamos a analizar lo que vienen siendo pues, los materiales, si era el material adecuado, si el operador había montado o el especialista había montado el herramental de manera correcta, si no estaba excediendo la fuerza necesaria, o sea, todo lo que ya normalmente en ingeniería se conoce, ¿no? Buscarle cómo precisamente una solución a la problemática. Se complica porque obviamente es determinar, y se complica mucho más porque tienes la presión de que está parada el proceso, ¿no? Y es así, en cada hora, cada momento, preguntarte cómo vas, ingeniero, qué necesitas, lo que necesites, avísanos para darle solución. Lo que necesito es una respuesta, ¿sí? Tanto ustedes como yo les necesito una respuesta que se tiene que determinar. Entonces, rápidamente, vuelvo a repetir, el material con que fue fabricado ese punzón, hacer un análisis dimensional, y ahí cae la clave. Un análisis dimensional es agarrar tus piezas y ir con el plano de fabricación, ¿verdad? Y saber comparar la pieza física con el plano, si efectivamente corresponden las medidas que se pidieron, ¿no? Para ello, tenemos laboratorio de calidad, teníamos equipos para hacer un levantamiento y teníamos un instrumento que se llama comparador óptico. Este comparador óptico lo que hace es agrandar las piezas, hacer una sombra de algún perfil, de algún elemento. ¿Sí? Me la agranda 10 veces o más veces dependiendo el lente que yo ponga. Es una sombra, jóvenes. Se ve una sombra del elemento, pero esa sombra te la hace, vuelvo a repetir, n cantidad de veces más grande que la que tienes. ¿Sí? Entonces yo normalmente escojo una escala de 10 veces, quiere decir que si mide 1 centímetro, va a medir 10 centímetros, por decir algo, ¿no? En el comparador. Yo me centro donde está el radio, precisamente el radio donde viene la ruptura, y me doy cuenta que viene un radio muy pequeñito. Casi no le habían hecho un radio a la hora de maquinar todos los punzones que nos trajeron. Esos punzones nos llegaron de Italia, fueron fabricados allá porque la casa matriz estaba en Alessandria, Italia. Entonces allá nos mandan lo que viene siendo los herramientales y, oh sorpresa, ¿no? El radio que precisamente separaba entre un diámetro y otro más grande era imperceptible, era muy pequeño. No recuerdo qué diámetro nos pedía en plano, pero el que estaba físicamente era muy pequeño. Se los paso. En mecánica, ingeniería mecánica, nos enseñaron que precisamente existen los esfuerzos, ¿sí? Y las deformaciones. Y un esfuerzo se llega a concentrar precisamente cuando hay un cambio de sección de un diámetro a otro. Nos enseñan que precisamente hay que calcular esas fuerzas que son a la hora de un elemento estar sometido, puedan ejercer, ¿sí?
Entonces hay metodologías, hay cálculos para poder determinar esas cargas externas que obviamente pueden llegar a una ruptura. Yo en los libros, cuando llevé mi materia de resistencia de materiales, pues venía ahí, ¿verdad? Aquel tema que ya cuando estaba en la ingeniería, muy difícilmente tú asociabas, como muchas veces pasa, ¿verdad? ¿Sí me siguen? ¿Sí me escucho? Ok. Es que estaba aquí pensando que estaba el audio apagado. Entonces, muchas veces, a veces lo complejo es cómo yo traduzco los libros, lo que me enseñan en un aula, en una problemática real. Es como cuando sucede con las matemáticas aplicadas. O sea, yo sé derivar, yo sé integrar, pero cuando me ponen una problemática real, no sé cómo asociarlo, no sé cómo lo puedo yo aplicar esas matemáticas que me permitan entender el problema y darle la resolución. Eso es lo complicado, jóvenes. Entonces, en aquellos ayeres, pues volver a recordar y precisamente en un libro donde dice que los esfuerzos, al concentrarse, puede precisamente llegar a esa ruptura, ¿no? Una forma, entonces ya determinaba, híjoles, aquí hay un cambio de sección diferente, ¿sí? Y la solución a esa problemática me comentaba que era realizar un diámetro mayor, porque los diámetros lo que sucede es que disipan, minimizan esos esfuerzos esos esfuerzos que están sometiendo al elemento y que puede llegar a la ruptura. No le entiendo, profe, lo que quiere decir. Muy sencillo, jóvenes. Todos ubican una ventana de un avión. La han visto. Características de una ventana de avión, jóvenes. Son pequeñas. ¿Sí? No son ventanas grandes. 2. Características. Son ventanas pequeñas con radios, ¿verdad? Muy grandes. No son ventanas pequeñas con ángulos de 90 grados, ¿no? Los bordes están redondeados, ¿sí? Obsérvenlos. Cuando tengan oportunidad o en una imagen, vean que las ventanas son redondeadas. Porque para liberar los esfuerzos que se puedan concentrar en esa ventana y se pueda rasgar por ahí, por donde forma el ángulo de 90 grados, ¿no? Al nosotros hacer un radio, lo que hacemos es disipar los esfuerzos. Muchas cosas están redondeadas, llevan radios, jóvenes, precisamente por una situación de esa índole. Y más cuando están sometidas a esfuerzos. ¿Ok? Entonces, los radios liberan esfuerzos. Y entonces, al revisar la pieza, el elemento, no tenía ese radio de acuerdo al plano de fabricación. ¿Cómo determiné el radio? Precisamente por medio de un comparador óptico, ¿verdad? Para poder determinar un radio tan pequeño, porque con ningún otro instrumento de medición puedes medir ese diámetro o ese radio tan pequeño. No te va a dar, normalmente hay galgas que se conocen como lainas de radios, ¿verdad? Laina de radios, que tú lo que haces es presentar y te dice qué radio tiene ese elemento. Son puras laminitas con diferentes medidas y tú puedes determinar, presentarlo y a quien le quede bien el radio, ese es el que tú tienes como elemento. ¿Ok? Entonces acá yo lo hice con un comparador óptico y de esa manera determiné que pues, el radio era muy pequeño. Mandé a lo que viene siendo a hacer más grandes ese radio, ¿verdad? Y probamos los elementos y santo remedio. Ya cuando llevaba 6 horas de trabajo, ya cuando llevaba un turno de trabajo, llevaba la semana, ¿verdad? Me pidieron precisamente que cómo se le dio solucionar el problema, qué es lo que se estaba sucediendo para que no nos volviera a pasar. Entonces la recomendación, lo primero que hice, ¿saben qué? Hay que precisamente monitorear esos radios de fabricación para que no nos lleguen radios tan pequeñitos y que vuelva a ocasionarnos una ruptura de esa índole. Esa fue una experiencia de aplicación de precisamente medir un radio, jóvenes, ¿verdad? Y es alusivo precisamente a lo que están haciendo el tema de hoy. Ok, entonces, por favor, el siguiente tema. Adelante. Profe, ya hallamos una manera de que mi compañero Emilio pueda exponer. ¿Cómo? Ya hallamos la manera de que mi compañero Emilio pueda exponer.
Entonces, sí, procedemos con la exposición. ¿No era ahorita? ¿No había pasado ahorita? No habíamos pasado. Entonces, pues mira, cayeron con suerte. Entonces, adelante, jóvenes. Sí, gracias. ¿Sí se alcanza a ver? Vale, gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Jorge, Emilio y Santiago y les vamos a hablar sobre los instrumentos de medición eléctrica, los básicos. Primero queríamos repasar como las principales cosas, las principales magnitudes que nosotros podemos medir en cuanto a las mediciones eléctricas, y la primera que nos gustaría repasar es la intensidad. Aquí tenemos que la intensidad se determina en amperios y mide la intensidad de corriente que está circulando en un circuito eléctrico. Esa es como tal, es como la carga que pasa por un punto por cada unidad de tiempo, puede ser como en segundos o en minutos, y pues está medida en amperios o en amperes en inglés. Después viene el voltaje, que dice que es una magnitud que se determina en voltios como unidad y constituye el diferencial de potencia entre dos puntos de un circuito cerrado y los polos del mismo circuito abiertos en un extremo. El voltaje también se conoce justamente como potencial eléctrico o la diferencia de potencial. Y como bien lo dice, pues es como la diferencia de voltaje entre dos puntos de nuestro circuito cerrado. Luego tenemos la resistencia, que se mide en ohmios. Dije, ¿no? Que el voltaje se mide en voltios. Luego la resistencia se mide en ohmios y consiste en la oposición que ofrece un conductor al paso de los electrones. Resistencia tiene cualquier elemento, bien puede ser un circuito cerrado, abierto, o cualquier material que no sea forzosamente un circuito eléctrico, ¿no? O sea, nosotros podemos determinarle una resistencia a cualquier elemento que permita transmitir corriente. Luego la capacitancia, que se determina también en amperios, es la magnitud que mide el poder de almacenamiento de carga, si estamos hablando de capacitores, de un elemento dentro de un circuito eléctrico. Por lo general, la capacitancia se mide en los condensadores de un circuito, que es lo que les decía. Nosotros en un circuito podemos tener diferentes capacitores, y es aquí cuando podemos analizar o medir más bien la capacitancia de nuestros elementos. El siguiente, por favor. El primer elemento que vamos a analizar es el ómetro, que justamente el ómetro es para medir la resistencia. Sirve para el registro del valor resistivo encontrado entre dos puntos de un aparato o la corriente que circula de una resistencia. Nosotros en los diferentes instrumentos que les vamos a presentar vamos a hallar una particularidad, que es que la mayoría funcionan conectando terminales a diferentes puntos dependiendo de lo que queramos medir de nuestro circuito eléctrico. El ómetro específicamente tiene dos terminales, o bueno, de hecho creo que nuestro dispositivo tiene tres salidas que dependen como de la corriente de nuestro dispositivo, y vamos a conectar cada una de las terminales al positivo y al negativo, ¿no? O sea, como la mayoría de las veces. Luego nosotros vamos a seleccionar en nuestro ómetro, que bien puede ser un ómetro como tal, o también un multímetro, que hoy en día pues es mucho más común ver el multímetro, y nada más seleccionamos el ómetro, ¿no? Para medir la resistencia. Luego de conectar nuestras terminales, vamos a colocarlas en los diferentes puntos del elemento que nosotros vayamos a medir en nuestro circuito. Bien puede ser en una tabla protoboard o en una PCB, en la resistencia como tal, si es el caso. Y pues nuestro ómetro nos tiene que arrojar la cantidad de ohms medidas de resistencia. Hay algunos que te los vienen en ohms, o
directamente te hace la conversión en caso de ser necesario en kiloohms, megaohms, incluso hay algunos, y ese es el ómetro, ¿no? El siguiente, por favor. El siguiente es el voltímetro, que el voltímetro va a medir justamente el voltaje, que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Volvemos a ver un instrumento, hay algunos que son digitales, en este caso les pusimos uno que es analógico, que funciona igual con agujas, y de nueva forma tiene dos terminales que nosotros vamos a colocar en los puntos de nuestro circuito en los que queramos medir la diferencia de potencial. Es un dispositivo que mide la tensión eléctrica o voltaje de un circuito, que tensión eléctrica es también un sinónimo de voltaje, es otra forma de llamarlo. De igual forma nosotros tenemos tenemos que seleccionar en caso de, bueno, ya sea digital o analógico, seleccionar el voltaje el voltaje en el que nosotros vayamos a trabajar, y después conectar las terminales. Y si es digital, pues el display nos va a mostrar la medición que haya obtenido, y si es analógico, va a tener una aguja que nos va a indicar más o menos el rango en el que va a estar nuestro voltaje medido. Siguiente, porfa. La siguiente es justamente lo que les comentaba anteriormente, que es el multímetro. Hoy en día es muy común ver este instrumento, ya que el multímetro es un aparato que converge en juntar el voltímetro, el ómetro, y si no me equivoco, creo que es batímetro también, que creo que se viene después de esta. Un multímetro, también denominado tester, es un dispositivo eléctrico y portátil que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como ser corriente, potencia, resistencia, capacidades, que era lo que me faltó hace rato, entre otras. Que en nuestro multímetro lo único que tenemos que hacer, aquí vamos a seleccionar el modo en el que nosotros queramos trabajar. Ahí, si no me equivoco, tiene que venir como la V de voltaje, algunos viene una R de resistencia, o también es un signo omega de los ohmios. Podemos seleccionar corriente y todo eso. Y aquí en la foto tenemos diferentes conectores. Aquí tenemos los dos cables para conectar las terminales. Se me olvidó comentar eso. Aquí de igual forma vamos a tener dos cables para dos terminales en los que vamos a tocar los puntos en los que queramos medir la magnitud, pues que queramos medir también. Entonces tenemos esos cables, obviamente pues necesitamos baterías para que funcione nuestro multímetro, y también diferentes tipos de conectores para los diferentes circuitos en los que podemos utilizarlo. Desconozco la verdad si hay multímetros analógicos, pero la mayoría son digitales. Y pues este es el multímetro. Siguiente, por favor. Y batímetro. El que sigue es el batímetro, que es el que les comentaba anteriormente. Es un instrumento electrodinámico para medir la potencia eléctrica o tasa de suministro de energía eléctrica de un circuito eléctrico. Este batímetro nos va a medir por cada unidad de tiempo cuánta corriente ha entregado dentro de un circuito. Si no me equivoco, de batímetros hoy en día ya vienen se manejan más como medidores de consumo, si no me equivoco, y algunos vienen ya digitales y nosotros los podemos conectar en nuestro enchufe, en donde nosotros queramos, para que nos vaya midiendo la tasa de consumo. Y también hay batímetros, si no me equivoco, que nosotros podemos colocar con terminales, no necesariamente tienen que ser como con la conexión universal que tenemos para la luz, sino que también deben de venir con terminales, y de igual forma tenemos batímetros digitales y batímetros analógicos, como podemos ver en la foto. Y ahora pasamos al galvanómetro. El galvanómetro se trata de un transductor analógico electromecánico que produce una deformación de rotación de una aguja o puntero en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina. El galvanómetro, también como otra explicación, sirve para medir como aquí dice, la corriente eléctrica, y se utiliza en los circuitos para determinar la intensidad y también el sentido de la corriente eléctrica en el circuito. ¿Cómo funciona el galvanómetro? Pues el galvanómetro se basa en la fuerza magnética que ejerce un imán permanente
y según el valor de la corriente eléctrica, la fuerza magnética es mayor o menor y por consecuente hace girar más o menos la aguja del galvanómetro. El galvanómetro tiene varias partes, que sería la aguja, la cual indica el valor que corresponde a la intensidad de la corriente eléctrica medida, la escala que se calibra previamente y muestra el valor de la corriente eléctrica, la bobina, que son los cables conductores por los que circula la corriente eléctrica a medir, el muelle que traslada la aguja y con el movimiento causado de manera magnética por los imanes permanentes de la bobina. O sea que hace de conector entre la bobina y la aguja. Y por último, los imanes permanentes que crean un campo permanente magnético directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica. El campo magnético provoca el movimiento de dicha bobina. El galvanómetro se basa en el movimiento de la aguja que gira a causa del campo magnético ya mencionado y de manera proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica del circuito. O sea que la bobina del galvanómetro está sometida al campo magnético de los imanes permanentes que están en el interior, y cuando circula la electricidad por dentro de la bobina, esta empieza a girar y además girará más o menos en función de la corriente eléctrica que circule por el interior. Entonces el giro de la bobina provocará que el muelle también gire, y como el muelle está conectado a la aguja también se moverá. Ahora pasamos con el amperímetro. El amperímetro tiene una resistencia interna muy pequeña, por de 1 ohm, con finalidad de que su presencia no disminuya la corriente a medir cuando se conecta un circuito eléctrico. El amperímetro nos permite detectar y cuantificar los amperios que pasan por la corriente eléctrica de un circuito, generalmente entrando en el flujo de energía eléctrica para que de esta forma pueda hacer la medición. O sea, hace que es un aparato capaz de medir la intensidad que tiene de una corriente eléctrica de manera segura y precisa. El amperio también, la unidad con la que se cuantifica la intensidad de la energía que pueda tener en el circuito. El amperímetro, como ya mencioné, nos sirve para detectar la corriente eléctrica en un circuito, por muy baja que ésta sea, y también sirve para cuantificar de manera precisa los amperios en la misma, es decir, la intensidad con la que fluye la energía en el circuito, la cual sea conectado o integrado. Esta herramienta, por ejemplo, se usa mucho en el área industrial, como el consumo de energía eléctrica es muy alto y es muy importante conocer los niveles de energía para el buen funcionamiento de las máquinas. Entonces el amperímetro es muy usado en esa área. También se puede usar, por ejemplo, en el ámbito más personal, que nos sirve también para medir la corriente eléctrica de un auto, incluso también saber la intensidad de las tomas de la corriente del hogar. Bueno, ¿cómo funciona el amperímetro? Pues el amperímetro necesita estar en serie para que la corriente fluya por él. Tiene una bobina móvil que posee internamente y que se encuentra entre los polos de un imán fijo, que cuando la corriente entra en contacto con la bobina crea un campo magnético. Este campo, dependiendo de la intensidad de la corriente, crea un campo magnético mayor o inferior, y con este campo magnético la bobina se desplazará proporcionalmente a la intensidad de la corriente, haciendo mover el indicador de amperios y también de esta forma dando la medida de intensidad del circuito. Hay dos
varios tipos de amperímetros. Hay unos que tienen como un ganchito, como este de aquí, y hay otros que no tienen un gancho. Los del gancho, la ventaja es que no tienes que interrumpir el flujo eléctrico para luego conectar el aparato. Solo tienes que ir directamente al cable, conectarlo y obtener la lectura. En caso de que no sea de gancho, tienes que hacer que la corriente eléctrica fluya por el aparato para obtener la información. Y pues usualmente se tiene que abrir el circuito y conectarlo de manera que esté en serie para que te dé los datos deseados. También el que no es de gancho, si no mal recuerdo, resulta muy conveniente usar esa opción, ya que es muy fácil de distinguir y a pesar de que tienes que abrir el circuito, son más fáciles de usar y realizar sin necesidad de tanta experiencia. Ahora hay hay tres tipos de amperímetros: el amperímetro magnetoeléctrico, el amperímetro electromagnético y el amperímetro ferromagnético. El amperímetro magnetoeléctrico se basa en un imán fijo y una bobina móvil que gira bajo el efecto de la intensidad de la corriente que circula por él. El amperímetro electromagnético tiene una aguja unida a un imán que está dentro de la bobina, que cuando la corriente pasa por ella genera un campo magnético que se traduce en una repulsión o atracción de la aguja movida por el imán, y esta aguja dependerá de la intensidad de la corriente. El amperímetro ferromagnético está construido por una bobina fija. Está construido por una bobina fija que tiene una lámina curva de hierro y una segunda lámina. Tiene dos láminas de hierro y la bobina, en este caso, es móvil y unida al eje de acero de la aguja que expresa las medidas en amperios. Este amperímetro ferromagnético funciona al circular la corriente hacia la bobina, convirtiendo las láminas de hierro en imanes que se repelen mutuamente, y la fuerza que estas láminas ejerzan en la aguja dependerá de la intensidad de la corriente, generando un movimiento mayor o menor en la aguja. Me faltó mencionar uno que sería el amperímetro digital, y el amperímetro digital es como la evolución del amperímetro analógico, ya que implementan resistencias de derivación, y para traducir los datos se usan convertidores analógicos digitales. Las partes mecánicas móviles en este caso son sustituidas por circuitos eléctricos, y la ventaja de este amperímetro es que benefician con un desgaste mínimo, alargando su vida útil, a diferencia del analógico. Ahora pasamos al osciloscopio. Bueno, el osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es decir, que estos dispositivos convierten la energía eléctrica en energía mecánica y ponen a funcionar y bueno, en la pantalla se visualizaría cómo va fluyendo la energía. Los osciloscopios también comprueban y muestran las señales de tensión como las formas de onda, y también como representaciones visuales de variación de tensión en función del tiempo. Las señales se representan en un gráfico que muestra cómo cambia la señal. El eje vertical Y representa la medición de la tensión y el eje horizontal X representa el tiempo. También el gráfico del osciloscopio nos puede dar información vital. Por ejemplo,
señales de tensión y también señales de corriente cuando lo operan según lo previsto, anomalías de señal, la frecuencia calculada de una señal oscilante y cualquier variación en la frecuencia, y también puede revelar si la señal tiene ruido y los cambios en el ruido. Actualmente la mayoría de osciloscopios son digitales, lo que esto nos permite realizar mediciones de señales más detalladas y exactas, y a su mismo tiempo también nos permite realizar cálculos más rápido, incluso almacenamiento de datos y análisis automatizados. Hay osciloscopios portátiles que ofrecen distintas ventajas sobre los modelos de escritorio. Los osciloscopios portátiles funcionan con baterías, usan entradas flotantes eléctricamente aisladas y también ofrecen la ventaja de características incorporadas que hacen el uso del osciloscopio más sencillo y más accesible a una gama de trabajadores. Ahora pasamos al analizador lógico. Los analizadores lógicos a través de mini pinzas de cocodrilo diferencian entre los ciclos internos, es decir, cuotas establecidas del PC y cuotas de medición externas. El analizador lógico sirve para probar y monitorear que recibe o captura varias señales de circuitos digitales y luego muestra con capacidad de almacenamiento las entradas digitales de prueba. Un ejemplo es en la puerta AND de 2 entradas, un dispositivo digital simple. Los 3 puntos de detección, que incluyen 2 entradas de puerta y una salida, pueden ser capturados por una computadora que tiene capacidad de muestreo y almacenamiento. Cuando los circuitos digitales con uso intensivo de software no eran tan comunes, el analizador lógico puede ayudar al personal técnico para dominar los complicados estados de los circuitos lógicos puramente conectados por hardware. En algún momento construir un dispositivo digital era más complicado, ya que era basado en la lógica cableada y dejó de ser una opción viable. El analizador lógico puede tener varias docenas de puertos de entrada que se determinan de varias formas. Una terminación común es un microclip que puede conectarse a un tramo de un circuito integrado que se está probando. Si se supone que una combinación de entradas y secuencias produce un resultado dado, estas combinaciones de entradas específicas pueden programarse como un disipador que permitía que el analista técnico sea notificado cuando produzca una determinada combinación. Aquí un ejemplo, por ejemplo, la puerta AND de 10 entradas, la presencia de todos los 1 en las entradas tendrá que producir un 1 en la salida. También los analizadores lógicos pueden proporcionar pantallas digitales y analógicas, y esto también es muy útil para probar y solucionar problemas de dispositivos digitales que también tienen señales analógicas correlacionadas. Al igual que el osciloscopio, también hay una versión, hay versiones portátiles de analizadores lógicos, y a diferencia de los analizadores lógicos de escritorio, los analizadores lógicos portátiles aprovechan la potencia informática de las computadoras portátiles para simplificar la mayoría de las funciones dentro de un analizador lógico. Por ejemplo, un dispositivo de muestreo digital de 24 entradas puede tener un adaptador de bus de serie universal, un USB. Luego, la interfaz USB envía las muestras a una aplicación informática para el almacenamiento, y allí, una vez almacenadas, se pueden visualizar e incluso se pueden hacer análisis personalizados. Ahora pasamos con el contador eléctrico. Bueno, el contador eléctrico pues es un sistema que se encarga de medir la energía consumida en el punto de suministro.
El contador eléctrico, bueno, pues ya como les expliqué, es un instrumento que mide el consumo de energía eléctrica por un consumidor dado. El medidor se calibra en kilowatts por hora. Un kilowatt por hora es la cantidad de energía precisada para proporcionar 1000 watts de energía en una hora. Como ejemplo, bueno, está el ejemplo de que 10 focos de 100 watts prendidos producen pues 1 kilowatt por hora de energía eléctrica. El tipo más común de medidor de energía eléctrica es un motor muy básico de inducción que se utiliza con la corriente alterna. Al menos los medidores clásicos tenían 2 electromagnetos y un disco de metal que podía girar entre ellos. Conforme el disco pues giraba, los engranes pues no hacían que los números avanzaran. Existen 2 tipos de contadores eléctricos. Está el contador de inducción, el cual, bueno, pues utiliza las intensidades que circulan por arrollamientos fijos sobre las intensidades inducidas en el elemento conductor móvil, generalmente un disco, lo cual origina su movimiento. El contador estático, bueno, pues es un contador en el cual la intensidad y la tensión actúan sobre elementos de estado sólido y producen en la salida impulsos de frecuencia proporcional a los vatios por hora. El medidor de energía también utiliza circuitos sólidos que producen señales eléctricas cuya frecuencia o fuerza es proporcional al voltaje que se está utilizando. Estas señales se convierten en medidas de energía registradas por un indicador eléctrico. Estos medidores, bueno, pues vienen siendo más caros, pero a su vez también más precisos, porque permiten una evaluación pues más precisa del consumo eléctrico a lo largo del día para que podamos discernir sobre cómo usamos la energía eléctrica. Siguiente, por favor. Jorge, ya, gracias. El frecuencímetro, bueno, pues sirve para medir la frecuencia contando el número de repeticiones de una onda en un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Bueno, el frecuencímetro, pues básicamente cuenta el número de repeticiones de una onda en la misma posición en un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador. Dado que la frecuencia se define como el número de repeticiones por unidad de tiempo, bueno, pues su medida generalmente suele ser muy sencilla. Según el sistema internacional, el resultado, bueno, pues se viene midiendo en hercios. El valor contado se indica en un display y el contador se pone a 0 para comenzar a acumular el siguiente periodo de muestra. Siguiente, por favor. El capacímetro, bueno, pues ahora sí que en electrónica el capacímetro se ha usado desde el siglo XVIII. Se presume que alrededor del año 1750. En ese año, pues todavía la electricidad no se veía como una ciencia, sino más bien como un entretenimiento, un juego, se podría decir. Fue diseñado por los alemanes, pero los ingleses con el tiempo lo fueron perfeccionando. Es una herramienta de prueba que se usa para medir la magnitud eléctrica que está presente en un capacitor o un condensador eléctrico. Con él, bueno, podremos comprobar la capacidad que tiene y saber si está apto para su uso. Muchas veces no podemos reconocer qué capacidad ofrece el recorrido de los condensadores. Puede ser que algún condensador no sea necesario testear, pero pues no obstante, en estos casos, el instrumento ideal viene siendo el capacímetro. El capacímetro, bueno, pues es uno de los instrumentos más eficaces, como podemos ver. La mayoría de ellos puede llegar a medir condensadores desde escalas demasiado bajas, como por ejemplo nanofaradios y picofaradios. El límite va a depender de su fabricante y la calidad del mismo. Sirve para medir la capacidad que está presente en un capacitador o condensador de tipo cerámico o electrolítico. Hace circular la señal de cierta frecuencia por medio de un condensador para luego realizar un cálculo y así obtener el valor de la capacidad del condensador medido.
Siguiente, por favor. Por último, bueno, tenemos el potenciómetro. El potenciómetro es un dispositivo compuesto por dos resistencias en serie, cuyos valores pueden ser ajustados a gusto del usuario. Es decir, se requiere para poder controlar, dividir o regular el voltaje de un sistema eléctrico. Es básicamente, bueno, el potenciómetro, bueno, pues básicamente son dos resistencias en serie. La tercera resistencia, bueno, pues nos sirve para medir el valor final. Cuando movemos esta resistencia, bueno, pues es el equivalente a girar la perilla del potenciómetro. Entonces, el primer medidor indica el valor de la resistencia superior, mientras que el segundo medidor indica el valor de la resistencia inferior. Recordemos, bueno, que un potenciómetro está formado por dos resistencias. El potenciómetro se encuentra en el 50% de la misma resistencia de ambas resistencias. Dicho esto, un potenciómetro puede funcionar como resistencia variable siempre y cuando se considere solamente dos terminales consecutivas de las tres que posee el dispositivo. La capacidad de variar la resistencia entre dos terminales y mantenerla entre sus extremos permite que los potenciómetros se utilicen como variadores de voltaje. En ciertas aplicaciones se necesita establecer un nivel de voltaje de referencia. Para esto se emplea un potenciómetro conectado a la terminal 1 y 3 a una fuente de voltaje y tierra y respectivamente, bueno, pues se obtendrá el valor final. Siguiente, por favor. Bueno, para concluir, tenemos esta sección de conclusiones que dice que desde siempre la historia ha vinculado el progreso de los pueblos con su avance en las mediciones y que aunque pudieran pasar desapercibidos en la vida diaria, están continuamente integradas a la ciencia, entre la tradición y el cambio, buscando nuevos patrones de evolución. Es por ello que también hay señales eléctricas que pueden ser registradas y medidas. Son muchas las ventajas que podemos aprovechar cuando de manera correcta logramos calcular las señales eléctricas en especial. Aquellos aparatos diseñados con una corriente alterna, continua o pulsante que pueden clasificarse de la siguiente manera según los parámetros de voltaje, tensión e intensidad. Bueno, pues eso ya sería todo por nuestra parte. Agradecemos su comprensión. Muy bien, jóvenes. Entonces, solamente quedaría pendiente 3 equipos o 2. 2 equipos. Muy bien. ¿Saben qué? Les voy a pedir lo siguiente. A ver, díganme ustedes. Para obviamente darle también cuerpo y a la calificación con estas exposiciones, jóvenes, sería realizar lo que viene siendo una evaluación de los temas expuestos, ¿verdad? De sacar preguntas de ahí, hacer la evaluación. Número 2, realizar de manera individual lo que viene siendo la estructura del tema, obviamente guiándonos por la presentación de los equipos, ¿verdad? Y estructurar ustedes el tema de cada exposición. Nada más que pues sí, ciertas características pediría en cada punto. ¿Cuál se les hace más fácil? 1 o 2. Hacer básicamente estructura del tema, sí, un resumen, ¿no? Precisamente, pero estructurando en el sentido de que el objetivo es de comprender el tema aún más de lo que los compañeros les dieron, ¿verdad? Se pueden ir guiando con la presentación de los compañeros, pero ustedes aportar, obviamente, cosas que creen ustedes interesantes, que le faltó a los compañeros, o alguna información adicional que ustedes quieran conveniente.
A ver, por ahí tienen manitas. ¿Quién quiere 1 o 2, señor? Vámonos por la 1. Levante la mano. Ok, Jesús Sotelo es 1. Ay, caramba. No te habrás equivocado, José Jesús. Al número 2. Caramba. No, si así se aprobaran nuestras leyes en el Senado, jóvenes, rápido se terminaría esto. Sí, son 16, 15, 17, 18. Sí, pues son 18 levantadas las manos y va creciendo. Sotelo, estaba con usted apoyándolo, Sotelo, pero pues ya nos ganó lo que viene siendo los compañeros. Entonces, fíjense, vamos a hacerle para que no les ganen las prisas, sobre todo pensando que sería para la siguiente semana. Sí, la siguiente semana con lo que viene siendo la culminación de los compañeros, y necesitaría ese trabajo, ¿verdad? Para que lo vayan terminando, incluyendo, anticipando lo que los compañeros ya deben de tener su presentación, los que faltan. No sean malitos, mándenlos todos al grupo de WhatsApp, sí, porque para que lo puedan ver todos, porque si aún así que yo subo el apartado en Classroom, que lo voy a abrir para que lo suban sus presentaciones, no lo van a poder ver todos. En cambio, si la mandan al grupo de WhatsApp, ya sea en información en el formato que lo tengan, PowerPoint o PDF, y lo puedan subir ahí para que los compañeros se puedan ir guiando si les quedó alguna duda del tema. Aquí hay algo muy importante, de acuerdo a cómo estructuren su tema, cómo lo hagan, es como les va a aportar cierta calificación aunado con su exposición. ¿Queda correcto? ¿Queda claro? Ok. Entonces, para que ese trabajo también, vuelvo a repetir, sería para ya la siguiente semana, de hoy en 8 ya debería de estar este trabajo. Ya tienen 7 días para poderlo hacer. ¿Sale? Bueno, jóvenes, vamos a comer algo y agradezco su conectividad y su apoyo para seguir la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Podríamos hacer el trabajo en forma de tabla o eso sería ya del trabajo anterior? Porque nos había dicho que conforme las exposiciones íbamos a ir llenando una tabla, ¿no? De las herramientas de medición y algo así. Y pues quería saber si eso podría entregar como apuntes de todas las herramientas de medición. A ver, dígame acerca de la tabla. A ver, jóvenes, acerca de la tabla en sí, ¿qué te solicitaba, señorita Selene? Era el instrumento, su descripción, las aplicaciones, la escala y cómo funciona y una imagen. No, pero eso es más que nada enfocado en general del instrumento. No, esa tabla es de inmediata. Esa tabla puedes poner, inclusive la puedes hacer ¿cómo se llama? De imágenes de internet sin problema, y es más sencilla la imagen. No, acá es la construcción del tema. Ah, ok, entonces es esa parte. Sí, la tabla obviamente es para que tú ubiques los instrumentos de medición, todos los instrumentos que existan, ¿no? Esa tabla es de muy buena porque hay muchos instrumentos que no se ven y que no tenemos. Ok, esa tabla es así. Acá no, acá es más de construcción del tema. Ah, ok. No, está bien, no. Y la tabla la puedes hacer sin problema ¿cómo se llama? En computadora. Y lo demás, lo del tema sí es en su libreta, jóvenes. Identifíquenme el título, el tema del título de la exposición, y de ahí trabajando. Por eso es muy importante, jóvenes, mándenlo, su presentación, súbela al grupo de WhatsApp para que de ahí puedan ustedes ir monitoreando y el tema que se pueda ir viendo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok, entonces les deseo suerte y déjenme ir preparando para la siguiente clase. Saludos, gracias, cuídense. Cuídense. Igual.